El golpe parece estar triunfando. Los españoles son incapaces de conciliar el sueño y permanecen pegados a la radio y a la televisión. Ante el enorme consumo de electricidad, el delegado de Industria ordena reducir el alumbrado de la periferia para evitar que un apagón deje sin luz al centro de Madrid y, por tanto, a las instalaciones del Congreso. Allí dentro también se producen las primeras reacciones ante un posible corte de luz. En las inmediaciones del Congreso, un grupo ultraderechista armado, vinculado a la Confederación Nacional de Excombatientes y a García Carrés, el único civil condenado por el intento de golpe, esperaba el momento oportuno para intervenir. Lo mismo ocurría en otras ciudades españolas, sobre todo en Valencia, en donde militantes de Fuerza Nueva también estaban dispuestos a actuar. Yo por radio estaba oyendo continuamente que las sedes de Fuerza Nueva en toda España estaban atestadas de gente esperando alguna comunicación, alguna orden, alguna consigna. El 23F no era el golpe que preparaba la extrema derecha, pero estaban decididos a sumarse a él. En aquellos momentos había muchos civiles armados que ya habían aportado importantes sumas de dinero para acciones involucionistas. En las memorias hasta hoy inéditas de Juan García Carrés, este reconoce que algunos sectores militares habían logrado recaudar ya por toda España, a través de la Confederación Nacional de Excombatientes, 14 millones de pesetas. Según un despacho de la agencia Europa Press, hacia las 5:30 de esta madrugada, Juan García Carrés, antiguo dirigente sindical de los sindicatos verticales franquistas y hombre ligado a la extrema derecha, ha sido detenido en su domicilio de Madrid. La noche del 23F hubo civiles que lograron entrar en el Congreso, aunque probablemente sus nombres no llegarán jamás a ser conocidos. Esa noche, una de las primeras medidas de la seguridad del Estado fue intervenir los teléfonos de aquellos que ya habían sido vigilados por sus actividades involucionistas. Yo tuve contactos con el director de la Seguridad del Estado, con don Francisco Laína, y como, no recuerdo muy bien la hora porque han pasado mucho tiempo, pero yo recuerdo que como al cabo de hora o 2 horas de producirse el asalto al Congreso, me pidió la intervención de algunos teléfonos particulares. Y asimismo, más adelante también me pidió intervenir los teléfonos del Congreso. El 23 y los días posteriores se grabaron más de 1000 cintas que nunca se presentaron en el juicio y cuyas copias desaparecieron de los archivos del Ministerio del Interior en julio de 1983, cuando la Brigada Antiinvolución estaba a punto de averiguar un dato de gran trascendencia. En estas cintas se citaban al menos a 114 personas sospechosas de estar vinculadas con el intento de golpe de Estado. Las cintas recogen también las conversaciones que mantuvo el rey con los capitanes generales durante las horas de la toma del Congreso. También desaparecieron las que grabó TEPOL, un organismo de información encargado de las escuchas telefónicas que no tienen autorización judicial. TEPOL mantuvo pinchados 10 teléfonos de altos jefes militares hasta meses después del golpe. Incluso otras grabaciones, realizadas durante el juicio a los militares procesados, permanecen ocultas. Están en los archivos del Tribunal Supremo. El equipo de investigación de Antena 3 solicitó el acceso a estos documentos, pero el alto tribunal, todavía hoy, considera que no pueden salir a la luz pública. La única voz que han permitido que permanezca en la memoria de los españoles es la del teniente coronel Tejero entrando en el Congreso. Una visión demasiado simple para comprender qué fue realmente el 23F. Esta es una de las personas vivas que sí conoce gran parte de los secretos. El general que a medianoche se presenta en el Congreso como la solución y se ofrece como presidente de un gobierno de coalición. Armada sale del cuartel general del Ejército con un discurso bajo el brazo que pretende leer a los diputados. Hacia las 12 de la noche, después de
una multitud de acontecimientos ocurridos en las horas anteriores, el general Arrazola, que era el general de la división de inteligencia, nos reunió a todos los componentes de la división, incluidos suboficiales, oficiales y jefes, y relató lo que había ocurrido en las últimas horas, comunicándonos que en aquel momento el general Armada, segundo jefe de Estado Mayor, salía hacia las Cortes para hacerse cargo del gobierno. Pero nunca llegó a entrar en el hemiciclo, porque Tejero se lo impidió. Hoy sabemos que si lo llega a hacer y se hubiera propuesto como presidente, habría contado con el voto de muchos diputados. Grave, muy grave hubiera sido aquello para el país. Afortunadamente la iniciativa de Armada y se lo impidió, pero si no, yo no estoy seguro de que no hubiéramos tenido un gobierno presidido por un militar. El 23F fue el día en el que se frustró la operación política que llevaba meses fraguándose. Tejero no estaba dispuesto a brindar su golpe a un militar que pretendiera constituir un gobierno en el que estuvieran presentes todos los partidos políticos. Hoy parece claro que los golpistas tenían intereses encontrados, pero entonces todos creyeron que estaban llevando a cabo el mismo plan. Yo creía en ese momento que sí, que estábamos participando en el mismo golpe, Armada, Tejero y yo. Todos ellos estaban de acuerdo en la estrategia militar del golpe, pero se distanciaban al hablar del día después. La cabeza política era Armada. Sus planes estaban inspirados en el espíritu del golpe, que en su juventud vio protagonizar al general de Gaulle en Francia. La Armada, lo que él tenía era indudablemente pues una convicción de que era necesario no imponer un gobierno militar, sino hacer una especie de gobierno de coalición, con fuerzas políticas diversas, con algún militar presidido por un militar, pero vamos, un poco estilo de Gaulle, vamos. En Francia, 23 años antes, un grupo de generales utilizaron los sucesos de Argelia para dar un golpe encubierto. Amenazaron al presidente de la República con tomar París y exigieron que el general de Gaulle le sustituyera. Todo tuvo apariencia constitucional. De Gaulle exigió ser votado por el Congreso. No hicieron falta las armas, tan solo un escueto comunicado de la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército francés. Algo muy parecido estuvo a punto de ocurrir en España el 23 de febrero. La Junta de Jefes de Estado Mayor, de la que Armada era uno de sus miembros, intentó asumir todas las facultades necesarias para cubrir el vacío de poder. Si esa nota se hubiera hecho pública, otra operación de Gaulle, la de Armada, podría haber triunfado en España, pero el rey lo impidió y ordenó inmediatamente la formación de un gobierno provisional de carácter civil presidido por Francisco Laína, director general de la Seguridad del Estado. Noticias, más noticias que llegan a la SER. Los diputados permanecen retenidos en el hemiciclo, según ha podido comprobar la agencia EFE. Felipe González, Santiago Carrillo, Rodríguez Sahagún, Alfonso Guerra, Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez han sido trasladados a una de las dependencias del Congreso. Sí, efectivamente, sobre esta nota y también según la agencia EFE diremos que a las 8:05. Cuando los diputados ven cómo sacan a sus líderes del hemiciclo, se temen lo peor. En la sala de relojes estarán aislados durante horas. Fraga no estaba entre ellos. El golpe que tanto se habían temido era una realidad. Hubo informes que meses antes ya habían avisado de esta posibilidad, como al que hace referencia en esta carta el abogado Antonio Gavilanes, que alertó al Partido Socialista de esta posibilidad. También el presidente Suárez sabía algo. 3 meses antes del 23F, el CSID le había informado de todas las operaciones golpistas que estaban en marcha para derribarle. Los servicios de inteligencia del Estado incluían entre las tramas civiles una a la que llamaban Operación de Gaulle, que atribuían a los socialistas. En ella se proponía que un general de talante liberal accediera a la presidencia del gobierno con el visto bueno de la corona.
Los socialistas en aquellos años ven con temor que el proceso democrático pueda terminar violentamente si se cumplen las amenazas de los sectores más involucionistas del ejército. Ya en 1978, Felipe González se declara dispuesto a cualquier solución política de corte democrático que impida un golpe de Estado. Si el país está en una situación de dificultades que puede poner en peligro el proceso democrático, los socialistas aceptamos cualquier responsabilidad, la que sea, la de gobierno incluida, de coalición, de concentración o como le quieran llamar, nos da igual. Eso ya nos parecen tonterías añadidas. Las responsabilidades que sean, hoy, mañana, pasado y cada vez que se presente esa oportunidad, estaremos a plena disposición de este país para defender las instituciones democráticas. Pero no tenemos ningún interés en entrar por la puerta de atrás en ningún tipo de gobierno. Los políticos barajan diferentes nombres de generales capaces de garantizar la continuidad del sistema democrático y de no crispar a determinados sectores del ejército. En la prensa se especula con el nombre del candidato, primero de forma encubierta y más tarde con toda claridad. Su identidad pronto deja de ser un secreto. Se trata del general Alfonso Armada. La transición democrática no fue un camino de rosas y a principios de 1981 hace mella en las instituciones. El ejército presencia el desarrollo de la democracia con gran preocupación. En la construcción de la España de las autonomías ven un ataque a la unidad de la patria. El título 8º de la Constitución alimenta estas diferencias. Donde unos quieren regiones y nacionalidades, otros pretenden naciones y estados. Cuando los militares observan el efecto contagioso de los estatutos vasco y catalán, consideran que la unidad de España está en peligro. El abucheo en Guernica a los reyes por parte de los sectores más radicales del nacionalismo vasco unos días antes del asalto al Congreso causan gran malestar en las Fuerzas Armadas. Lo consideran una ofensa al jefe del Estado y capitán general de los ejércitos. La mayor inquietud quizá era esto, la cuestión de la unidad de España, porque y la cuestión del respeto a las instituciones. Había causado impacto el hecho de prácticamente, vamos, el abucheo a su majestad en las Cortes, en su viaje a Vizcaya, ¿no? Lo que ignoraba el general Juste y muchos altos mandos del ejército es que existía una estrategia informativa previa para enfrentarse a los incidentes. Así lo ha reconocido años más tarde el entonces director general de Radiotelevisión Española, Fernando Castedo. Pues en los distintos centros, pues más o menos se intuye lo que puede pasar y se sabía, aparte de que eso era conocido también de las fuerzas de seguridad, que podía haber una actuación, un intento de reventar la presencia del rey en Guernica. El mismo día en que se inició este viaje, Armada asegura que el rey le comunicó desde el aeropuerto de Barajas su nombramiento como segundo jefe de Estado Mayor del Ejército. El ministro de Defensa, Rodríguez Sagún, le nombrará en contra de la voluntad de Suárez. Yo creo sinceramente que si Suárez estaba en contra de nombrar a Armada, pues tuvo que ser un poder más alto el que sugiriera a Sahagún hacerlo, quizá pensando en que Armada era leal a la corona.